Pues pecado, usted me está preguntando qué es pecado. Ah, bueno, pues pecado es cuando yo a veces he dicho mentiras, cuando yo he codiciado y empiezan a decir cosas así. Ellos empiezan a nombrar la ley. Cuando les decimos que es pecado, empiezan a nombrar la ley. Entonces le decimos a la persona, ah, bueno, pero tú me dijiste que nunca has leído la Biblia y tú por qué automáticamente me estás hablando de esa manera. Únicamente conoce Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. En la Biblia dice, ciertamente también, vamos a leer exactamente ese versículo, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Des en cuenta cómo dice este versículo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Terminémoslo de leer. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Hay personas que únicamente leen esta última parte, pues el pecado es infracción de la ley. Y entonces la definición que tienen religiones, muchas religiones es, el pecado es infracción de la ley. Ciertamente aquí dice al principio del versículo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Está nombrando dos cosas. Está nombrando la infracción de la ley y está nombrando pecado. Y dice también, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Comete pecado, infringe también la ley. Pero espere. La parte final de ese versículo dice que el pecado es infracción de la ley. Pero la parte inicial de este versículo está diciendo que el que peca también infringe la ley. Si quieren saber más al respecto de esto que acabamos de mencionar, hay un video donde explicamos en detalle el pecado visto no solo acá, en este versículo, porque es necesario considerar toda la Biblia para saber qué es pecado. Si una persona solamente mira acá, solo se queda con la parte final. Ah, es que el pecado es infracción de la ley. Ciertamente, pero si tú lees lo que dice en ese mismo versículo, dice, el que comete pecado infringe también. Está nombrando dos cosas, ¿no? Está nombrando la infracción y está nombrando el pecado y que el que peca también, porque es el fruto. Ya algunos hermanos, la mayoría de los hermanos lo saben, cuando habla este versículo está hablando de el fruto. No está hablando en sí de lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Al fin qué? O como dicen Romanos, como dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando uno considera la Biblia ampliamente, totalmente, no se queda con una definición sacada de contexto. Sacada de contexto, para quienes están bajo la ley, únicamente conocen este versículo, pero no conocen los otros. No conocían, la mayoría, cuando oigan a una persona expresarse así, díganle, en la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Hábleme de ese versículo, explíqueme, porque usted me está explicando, que se lo saben de memoria, pero ¿por qué no me explica todo lo que no proviene de fe es pecado? Se quedan mudos, no saben qué explicar y le decimos, bueno, vamos a ver si usted tiene fe. En la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿usted había oído? Ay, sí, yo he oído. No lo había leído en la Biblia, pero sí sé que hay un cántico que dice algo así, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, como ya sabes que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Jesús, ya sabemos que Él resucitó y se fue al cielo. ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí, la gente, sí, yo sé que Él resucitó y se fue. Entonces, ¿a qué venía? ¿Qué es lo que dice? Que a quitar qué cosa? A quitar el pecado del mundo. ¿Tú crees que Él logró aquello a lo que Él venía o habrá quedado incompleto? No, Él lo logró. ¿Qué fue lo que logró? ¿Me repites qué logró? Pues quitar el pecado del mundo. Bueno, tú estás en el mundo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Jesús quitó? El pecado del mundo. Lo quitó. Jesús quitó el pecado del mundo. Bueno, no se altere, no se altere. Ahora, usted está en el mundo. Si Jesús quitó el pecado del mundo, ¿en usted hay pecado? Ya las personas empiezan a quedar confundidas. Antes de hacerlos razonar sobre lo que está escrito en la Biblia, las personas que dicen que son pecadoras. Pero cuando le empezamos a hablar solamente de un versículo, ya empiezan a decir lo opuesto. No, es que todos somos pecadores. Ya se da cuenta que todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que usted está haciendo, eso es el verdadero pecado. No porque diga que es pecador, sino porque no cree que Jesús quitó el pecado. Al decir que usted es pecador, ¿cuál es la maldad? Usted está negando lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús quitó el pecado del mundo y usted me lo repitió, que sí, que en la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora con la misma boca que me dijo eso, con esa misma boca, está diciendo que usted es pecador. Entonces, ¿lo quitó o no lo quitó? Si usted dice que usted es pecador, está diciendo que Jesús no lo quitó. Pero la Biblia, Jesús
Jesús mismo, ¿a qué vino? Pues a quitar el pecado del mundo. ¿Quién dio testimonio? Juan el Bautista. ¿Qué dice la Biblia del que crea el testimonio de Juan el Bautista? El que crea el testimonio de Juan el Bautista, esa persona vivirá. ¿Por qué? Por creer en el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? Que quedó ahí registrado en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 29, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay una especie de contradicción entre ¿qué? Entre lo que está escrito en la Biblia y lo que dice nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿qué dice? Somos pecadores todos. Ay, ¿quién no? La Biblia, ¿qué dice? Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Y quieren saber qué es pecado? ¿Se quieren quedar únicamente con 1 de Juan 3:4? No, tienen que considerar Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. Tienen que considerar Romanos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la persona cree que es pecadora porque dijo una mentirita. No, es pecadora porque no cree en Dios. No cree en la palabra de Dios. Cuando se contrasta contra su pensamiento, ¿sabe qué le gana a las personas? Está así, como ustedes paran este lapicero. ¿Sí? Este lapicero. Yo lo paro y lo suelto, se cae. Lo voy a tratar de enderezar más. Ahora se cayó para el otro lado. Lo trato de enderezar un poquito. Ahora se cae para este lado. Entonces están así, están entre creer en sí mismos y creer en la palabra de Dios. ¿Sabe hacia dónde se cae la mayoría de las personas? Hacia creer en sí mismos. Si toda la vida han pensado que son pecadores, cuando uno les demuestra con la Biblia, no solo un versículo, les demuestra muchos versículos que dicen que ya no hay pecado, que ya Dios lo quitó. Las personas están entre su lógica, entre su pensamiento y la palabra de Dios. ¿Y qué gana? ¿Qué tiene más fuerza para ellos? Su pensamiento. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿El ser humano puede creer en la palabra? No. Con la boca puede decir yo amo a Dios con todo mi corazón, pero se están yendo al infierno porque creen en sí mismos. No logran creer en Dios. Aquí está la palabra de Dios, pero ellos se quedan ¿con qué? Con su propio pensamiento. Las religiones se formaron de esa manera. Una persona tuvo una idea y busca versículos para sustentarlo. ¿De quién se hace más enemigo? De Dios. De la palabra de Dios. Entre más trate de sustentar sus pensamientos sin saber lo que leímos hoy en Isaías 64, versículo 5, ¿qué son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Cuáles son nuestras justicias? Sin conocer eso, la persona cree en sí mismo. Si conoce más la palabra, la persona tiene temor de Dios y se da cuenta, yo he estado equivocado, yo he estado creyendo y enseñando una barrabasada, enseñando equivocadamente por mi pensamiento. Cuando una persona medita en lo que está escrito en la palabra, mientras no lo haga, sigue creyendo en sí mismo. Bueno, espero que el día de hoy, considerando lo que hemos visto el día de hoy, tengas hambre y sed de justicia. La persona que se cree buena, que se cree correcta, nunca va a sentir, nunca va a experimentar el hambre y sed de justicia. Pero la persona que logra darse cuenta su justicia de qué ha servido, su justicia no sirve para nada. Su justicia lo ha hecho más hundirse en el pecado, como si el pecado fuera arena movediza. Y entre más hace justicias, se acumula más peso encima para hundirse más rápido en la arena movediza. ¿Puede recibir la salvación? ¿Cómo hace esa pregunta? ¿No? En el versículo 5 de Isaías 64 hace esa pregunta. ¿Acaso podremos ser salvos? Siendo pecadores, ¿acaso podremos ser salvos? No, es imposible. Un pecador no puede ser salvo. Para ser salvo, tiene que dejar de ser pecador. Aquí en este perfil nos dedicamos a eso, a explicar cómo una persona puede pasar de ser pecador a ser justo. Si quieres ver el material, lo tenemos en YouTube. Aquí estamos transmitiendo en vivo en ese momento a través de TikTok, pero este mismo video lo vamos a subir a YouTube. Y ahí tenemos todos los en vivos, los tenemos subidos a YouTube. Entonces, ¿quieres ver este video nuevamente? ¿Quieres repasar los versículos que aquí se mencionan? ¿Quieres leerlos tú mismo? Perfecto, estás por el camino correcto. No confíes en mí, no confíes en tu pastor, no confíes en ti mismo. Confía únicamente en la palabra de Dios. Quédate con los versículos que hemos mencionado. Quédate con la palabra de Dios, no con lo que un ser humano diga. Todos nosotros, pesando a todos los seres humanos en balanza, somos menos que nada. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Yo me equivoco. Muchas veces me he equivocado. Hoy he nombrado orientando, tratando de orientar hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Yo, no, todo hombre es mentiroso. Yo, tú, tu pastor, todo hombre es mentiroso. Cree en la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuán grandes secretos se encuentran? Para la mayoría de las personas dice la Biblia que está escrito como por parábolas.
para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Permite que las personas que hoy escucharon tengan claro bíblicamente cuál es la condición que nos separa de Dios, el ser pecador. Mientras una persona no medite sobre su condición, sobre dónde se encuentra, quién es y si ha tenido sus propias justicias, mientras una persona no se dé cuenta qué camino ha estado transitando, no puede ir por el camino verdadero. Permite, Padre, que toda justicia de nosotros quede en la basura, como hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo todo lo tuvo por basura y fue la persona más instruida, la persona más capaz era el apóstol Pablo. Pero tú le diste salvación para que en él viéramos un ejemplo de alguien que para recibir la justicia de Dios, para recibir la justicia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, él todo lo tuvo por basura. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.